Rubén, pues a la hora que gustes. Muy bien, comenzamos. Voy a compartir pantalla. Alberto, creo que tú no veniste a la plática del sábado, ¿verdad? No. Ok. En esa plática, básicamente, entramos a una parte. El tema del seminario o la parte que estoy exponiendo, como sabes, se refiere al concepto de ontología, que son los aspectos existenciales precientíficos, sí, que han sido parte de las culturas. Y el sábado pasado, como el jueves no pude venir a asistir al seminario y el tema era bastante ligero el sábado pasado, sugerí que lo usáramos el sábado y di un tema en el que tratábamos precisamente de esos aspectos. Era sobre el mito, ¿no? Era sobre el mito, sí. Mitos, portentos, augurios, milagros, profecías, sacrificios, maldiciones y retribuciones. O sea, estos son artefactos ontológicos que han estado como parte de la humanidad casi desde el final de la época de cobre y siguen hasta la fecha y han cambiado mucho relativamente poco, pero al mismo tiempo se han estudiado relativamente poco. Con el advenimiento de la ciencia y de la filosofía analítica, se han descuidado mucho estos aspectos existenciales, pero vistos como un todo. Entonces vimos algo de esos trabajos, de qué consistía un portento, por ejemplo, un augurio, un milagro, y cómo han sido interpretados sucesivamente. Y profecías, de qué consisten. Por ejemplo, las profecías antes era alguien que podía observar regularidades que otros no observaban en conductas, etcétera, podían aventurarse a extrapolar y a profetizar ciertas cosas. En la actualidad, las profecías, bueno, las manejamos más en la bolsa, en forma de futuros, o sea, en profecías tecnológicas, etcétera, pero no tienen ya en la actualidad la misma connotación que tenían en la etapa precientífica. Entonces, de ahí nos pasamos a ver el concepto de maldiciones y retribuciones, de qué consistían en tiempos antiguos. Y luego hicimos un interludio fantasioso en el que mezclamos cosas de la mitología, una tropa de teatro griego ahí pendiente, una máquina de tiempo que inventaron en el año 3021 y que vino a dar al ITESO y nos llevó a Mito y a mí a un viaje a través del tiempo. Y ahí nos encontramos primero con Tucídides, el padre de la historia moderna, de la historia científica. El objetivo de esto era muy simple. Antes de Tucídides, bueno, Heródoto también era casi contemporáneo a Tucídides, pero toda la historia se manejaba por tradición oral, por mitos. Tucídides fue el primero que en la historia de la guerra del Peloponeso, que fue el evento más radical en su tiempo político, escribió de manera científica, pero aquí hay un aspecto interesante. El primer capítulo de su historia lo dedica completamente a narrar aspectos de personajes que no están documentados, pero todo mundo, por ejemplo, está de acuerdo que la dinastía de Atreus, que Pélope existieron como tales, aunque son personajes semimitológicos. Y aquí nos trajo a la pregunta de, ciertamente por cuestión de necesidad, todas las historias del mundo comenzaron por tradición oral y por cuestiones mitológicas. Los mitos, como habíamos apuntado antes, persisten nada más por virtud de la memoria de quien los propaga, hasta el momento en que se escriben
ya lo que se escribe adquiere más permanencia. El resultado neto es que desde la mitología griega, la mitología romana, nórdica, en todas existen diferentes versiones de todos los mitos. Lo que sucede menos ya una vez que se comenzaron a sentar los trabajos en la historia. Pero todo esto, no obstante, la cuestión es ¿de qué nos sirve conocer los mitos? ¿Cómo usamos el conocimiento de los mitos para entender mejor a nuestra sociedad, entender mejor a nuestra existencia, nuestra mente? En versiones anteriores del seminario, hace ya 4 semanas, habíamos visto la evolución de la sociedad hasta el Calcolítico y principios de la Edad de Bronce. Y habíamos visto en otro todavía el Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, y habíamos visto cómo había una discrepancia enorme en tiempos entre todas las culturas en cuanto a cuando se dieron estos aspectos, estos formas de evolución. Y era importante apuntar eso porque, por ejemplo, cuando llegaron los españoles a México, lo más avanzado que había en términos de evolución tecnológica eran los incas, que apenas comenzaban a entrar a la edad de bronce y habían llegado a duras penas a la edad de cobre, a fundir cobre, aun cuando hubo cobre martillado en Norteamérica hace 6,000 años, pero no evolucionó como metalurgia. Efectivamente, la mayor parte de América, cuando llegaron los europeos, estaba todavía en la fase del Neolítico, que había sido abandonada en el resto del mundo hacia ya, pues como 3,000 años o más. Sí. Y eso se debía, bueno, hay muchas causas de eso, entre otras que en América los nativos pasaron mucho tiempo viajando, estableciéndose, y no tuvieron tecnologías seminales como el caballo, la rueda, etcétera. Mientras que en Asia y en Europa, también la proximidad entre culturas hizo que hubiera más intercambio, pero eso no obstante, había una disparidad enorme. El periodo mesolítico, por ejemplo, en la región del Levante, sucedió mucho antes que en Europa, aun cuando en Europa había evidencia del Paleolítico prácticamente al mismo tiempo que en la región del Levante, pero el aislamiento geográfico y la masa crítica hacía una diferencia. Vamos a ver a partir del próximo seminario cómo la Edad de Bronce prácticamente borra estas diferencias, al menos en Europa y en Asia. La Edad de Bronce se da prácticamente por parejo, con algunas diferencias, pero no tan dramáticas como las otras edades. Bien, todo esto que estamos viendo de la mitología comienza desde finales del Calcolítico, de la Edad de Cobre, y sigue prácticamente hasta el final de la Edad de Bronce y más allá, parte de la Edad de Hierro, la etapa de la mitología como tal. Los artefactos ontológicos que mencionamos siguen hasta la fecha, junto con otros que vamos a ver. Entonces, de aquí la importancia de haber arrancado con Tucídides en este viaje fantasioso del sábado, ¿sí? Y después de Tucídides, seguimos viendo otras cosas, yendo un poco hacia atrás, el origen de la casa de Atreus, que fue seminal en la cultura griega. Después vimos a Safo, quien fue la primera gran poeta, la 10ª musa se le llamaba. Norberto, bienvenido. Hola, pude apenas por el teléfono. Muy bien. Y, en fin, ahora en esto ya estamos poniendo fechas aquí para darnos una idea general.
Tucídides vivió del 600 al 400 antes de Cristo. Aquí ya estábamos centrados prácticamente en la Edad de Hierro. Sí. Igual Safo vivió del 630 al 570 antes de Cristo. Después vimos otros caracteres. Lo de Safo y los versos sáficos, Alberto, para darte más contexto, lo mencionamos en relación al desarrollo del lenguaje y cómo antes de la escritura la versificación era la manera más confiable que había de preservar una historia. El poder, debido al ritmo de los versos, etcétera, recordarla y transmitirla más fácil. Y ya cuando llegó la escritura, se quedó el hábito de la versificación hasta la fecha, aunque ya como un arte independiente. Bueno, después de ver algo de esto, nos fuimos a Tebas, que fue uno de los grandes centros civilizatorios de Grecia, y nos vamos desde la mitología, desde cuando el rey Cadmo, en el año 2000 aproximadamente, antes de Cristo, fue el primer rey de Tebas, y ahí comienza toda una historia que, como suele suceder en toda la historia de Grecia, está acompañada de una tragedia después de la otra. Aquí hay un aspecto sumamente interesante en cuanto a Cadmo. El primer rey de Tebas era un fenicio. De hecho, Heródoto le da crédito como el que trajo el lenguaje fenicio a Grecia. Eso se ha disputado más adelante porque el lenguaje fenicio no tomó su forma definitiva hasta aproximadamente el año 1200 antes de la era actual. Pero de que Cadmo era fenicio, de eso hay relativamente poca duda. Y se decía que Cadmo venía en busca de Europa, que había sido secuestrada por Zeus, y fue finalmente la madre del rey Minos en Micenas. Y bueno, aquí podríamos seguir, si hay interés, en más detalles de estos personajes. Por ejemplo, Penteo fue hijo de Cadmo y de Agave. Agave fue la reina de las Ménades. Una hermana de Agave, Sémele, fue la madre de Dionisios, en cuyo honor se hicieron los festivales dionisíacos, a los que Cadmo estaba bastante opuesto. Bueno, esa oposición no tardó mucho. Penteo era el que estaba opuesto, no Cadmo. Penteo era nieto de Cadmo. La oposición de Cadmo no duró mucho porque eventualmente fue descuartizado por su propia madre y por las otras Ménades en una de las celebraciones báquicas. Se dice que fue descuartizado vivo. Como se llevaban muy duro en ese tiempo, es posible que haya habido algo de eso. Sí. Cadmo era uno de los grandes héroes del inicio de Grecia, junto con Perseo y Belerofonte. Cadmo se casó con Armonía. Armonía era la diosa de la armonía y la concordia. Sin embargo, cuando se casaron Cadmo y Armonía, a Armonía le dieron un collar, posiblemente Hefaistos o Zeus mismo, y ese collar traía una maldición, que quien lo vistiera, ese collar, iba a tener esa persona y la gente a su alrededor una vida desdichada. Entonces Cadmo eventualmente fue corrido de Tebas, fue exiliado, fue convertido en serpiente y lo dejaron en un lago. Armonía fue a buscarlo y acabó también siendo convertida en serpiente, y así terminaron la vida de Armonía y de Cadmo.
Ese collar eventualmente fue a dar a Yocasta, cuyo esposo había recibido la profecía de que su hijo lo iba a matar y que se iba a casar con su esposa. Entonces, cuando nació Edipo, lo mandó matar, y quienes lo encargados de ejecutarlo no tuvieron el corazón de matar al pobre niño. Lo llevaron con unos pastores. El niño creció. Yocasta, debido al collar, conservó su juventud absoluta durante todos esos años. No cambió para nada físicamente. Entonces, eventualmente Edipo regresa sin saber nada de la historia. Los pastores no le dijeron ni siquiera que lo habían recogido. Según ellos, él era el hijo de los pastores. Mata al esposo de Yocasta y se casa con su madre. Sí. Y ahí viene ya la leyenda de Edipo, de la cual, bueno, hay toda otra tragedia además. En fin, eso es... aquí mostramos muestras del ditirambo, que es una forma de poema que se pone en música. Y aquí nos tomamos una licencia en el tiempo de traernos a Eurípides y a Tespis en la máquina de tiempo hasta los tiempos donde eso estaba sucediendo. Y bueno, termina eso y luego decimos continuará en esta parte, que fue lo que dijimos el sábado. Ahora nos quedan otros artefactos ontológicos de los que vamos a hablar hoy, que han sido también prevalentes desde tiempos anteriores y qué significan y cómo se mantienen hasta ahora. Esos artefactos son los sacrificios, ofrendas, súplicas, perdones y bendiciones. Todos sabemos qué significa esto, o lo sabemos realmente. Vamos a ver, no nos hace daño repasar. En la complicada relación que los humanos hemos tenido con los dioses y con nosotros mismos, ha sido necesario evolucionar conductas para manejar transiciones. Sacrificios. Los dioses reciben sacrificios propiciatorios o expiatorios. Aunque el sacrificio puede tomar varias formas, comenzó envolviendo vidas animales y humanas. Esos sacrificios muchas veces son demandados por proxy de un oráculo, sacerdote o profeta. En todos casos, son ejecutados por personas. Es importante destacar la diferencia entre sacrificio y muerte o daño de otro tipo. El sacrificio se hace de forma obsequiosa, coaccionada o voluntaria. El sacrificio obsequioso siempre se hace para propiciar o para agradecer. Sacrificar un cordero a Poseidón para que controle los vientos y el mar era una rutina obligada antes de cualquier viaje, y además todos comían muy bien, porque los dioses recibían las vísceras, los huesos, la grasa, etc. Los patrocinadores de los sacrificios anteriores a un viaje eran casi siempre los patrocinadores de la empresa. Un viaje por mar necesita de muchos recursos y organización, y se emprende solamente cuando alguien asume los costos. Situaciones de guerra o de crisis social mayor requieren otro tipo de sacrificios que con frecuencia envuelven a humanos. A veces se requiere que la víctima sea inocente, como es el caso de Isaac cuando iba a ser sacrificado por Abraham, nada más para probar su fidelidad a Dios, o Ifigenia, la hija de Agamenón, que fue sacrificada para propiciar los vientos antes de la guerra de Troya. A veces el sacrificio es personal y voluntario por una causa social, religiosa o de honor. El sacrificado entiende y acepta lo que va a pasar. Leónidas, Jesús, un samurái cometiendo seppuku, etc. Otra vez el sacrificio es impuesto de manera punitiva contra el mejor deseo del sacrificado. Ejemplo, tenemos la decimación romana,
Es decir, como sabemos, cuando en una legión los legionarios eran culpables de cobardía o que huían ante el enemigo o que simplemente no hacían bien su trabajo, con frecuencia eran decimados. La decimación consistía en que el jefe de cada legión formaba a todos los soldados y a cada décimo de ellos ahí lo mataba frente a todos. Entonces se deshacían del 10% nada más como castigo. En raras ocasiones el sacrificio se hace por venganza. El sacrificado no es necesariamente el objeto de la venganza. En el caso de Medea, Medea fue esta bruja, para llamarle de alguna otra manera, de la Cólquide, que se vino con Ulises al recuperar el vellocino de oro. Ella fue quien prácticamente logró sacar el vellocino de oro con Ulises. Y ya en tierra firme, ya de regreso en Grecia, Ulises hizo lo que, bueno, se ha hecho muchas veces. Decide, después de estar con Medea y tener hijos con ella, casarse con la hija de otro rey, nada más por adquirir más poder. Entonces Medea, al ser descartada, coge a sus dos hijos y les corta el cuello a los dos frente a Ulises. Nada más como un acto de venganza. Ese es un tipo de sacrificio, bueno, demasiado raro, pero se da. Es parte de los diferentes tipos de sacrificio, para decirlo así. Bien. Idiosincrasia de los dioses. ¿Perdón? La idiosincrasia de los dioses. Pues la cuestión es de los dioses. Los humanos finalmente somos quienes creamos a los dioses. Oye, ¿eso no sería más bien venganza? Era venganza. Más que sacrificio. Era venganza, pero los niños fueron sacrificados en esa venganza. O sea, eran un objeto de venganza, igual como a veces en el sacrificio hay objetos de propiciación. Los objetos de propiciación tienen la característica de ser obsequiosos. Es decir, ¿alguien se le ocurre cuál es la diferencia entre un obsequio y un regalo? Yo no encuentro diferencia, pero venga. Vengan los dos. Ok. El obsequio es un regalo que se da con el fin de halagar, conquistar, propiciar, etc. El regalo se da sin que necesariamente tenga ese motivo ulterior, por decirlo así. ¿Sí? En español a veces usamos de manera indiferente los dos. ¿Sí? En inglés la palabra obsequio como tal, hasta donde yo sé, no existe. Pero existe la palabra obsequioso, que es quien regala algo para propiciar a alguien, y a veces se usa de manera derogatoria. En inglés se usa la palabra gift, present, sí, pero obsequios es una persona, un lamebotas, por así decirlo. Sí. No necesariamente un lamebotas, aunque se usa de esa manera en el inglés norteamericano, el término. Entonces el obsequio es dar algo con un interés. Con un interés, pero no es necesariamente un interés malo. O sea, cuando tú le llevas flores o chocolates a tu esposa, a menos que hayas hecho algo mal para que te perdone, ¿sí? Normalmente se lo das como un acto de galantería, como algo sin ningún fin negativo ulterior, pongámoslo de esa manera. ¿Sí? Estás obsequiando a tu esposa con flores y con chocolates. ¿Sí? En Navidad, que das regalos a todo mundo, no todos tienen el mismo nivel en la dádiva. Son regalos simplemente, no son obsequios. Sí. En
Con el tiempo hemos fusionado ambos términos, pero a donde iba es que en los sacrificios, cuando son propiciatorios, siempre son obsequios los que se llevan. En fin, la ofrenda. Los ¿Perdón? Los jueces hacen obsequios, ¿no? Exactamente. O les hacen obsequios a los jueces muchas veces. Lo que curiosamente antes no se veía mal o neutral, a veces recibían obsequios de las dos partes. La ofrenda se diferencia del sacrificio en que no siempre implica una pérdida mayor para el oferente. Una ofrenda simbólica puede tener tanto valor como una ofrenda con valor pecuniario o expiatorio. Las ofrendas se hacen por igual a dioses, a humanos o a instituciones, y su dinámica, aunque ancestral, sigue siendo vigente en su núcleo ontológico. Por su forma pueden ser propiciatorias, por agradecimiento o expiatorias. Las ofrendas pueden incluir sacrificios propiciatorios, pero esto no siempre es necesario. Las ofrendas por agradecimiento no siempre son esperadas, pero casi siempre son bien recibidas. Las ofrendas por expiación pueden tomar forma de tributo o de objetos específicos. Como ejemplo, los 7 hombres y 7 mujeres ofrecidos al Minotauro cada 7 años para expiar la muerte de Androgeus por los atenienses. Entonces, esto no era un sacrificio propiamente, era una ofrenda que tenía que darse como expiación, hasta que eventualmente se rompió el ciclo con la muerte del Minotauro. Súplicas. La súplica es un caso particular de petición a un dios o a una persona. El suplicante no siempre es alguien de estatus inferior a quien se pide algo. Lo que sí es parte del proceso de súplica es que en el momento que se hace, el suplicante expone su vulnerabilidad y se presenta a la merced completa del peticionado. La súplica sucede con frecuencia después de una derrota o pérdida personal y casi siempre es individual, y quien la atiende es un dios o una persona. No atender una súplica o usarla en contra del suplicante generalmente se considera inapropiado. Ejemplo, el rey Príamo suplica a Aquiles que le devuelva el cuerpo de su hijo muerto por él. Al acceder al campo enemigo como suplicante, la conducta esperada es la concesión de la petición y su seguridad personal durante la ejecución de la petición. Aquiles aquiesce y respeta el protocolo. El hecho de que el suplicante era rey no hace ninguna diferencia. El suplicante está postrado ante el peticionado y eso borra la diferencia. La súplica es un acto que apela al entendimiento de una condición excepcional y altamente personal. El manejo de la súplica se adhiere a un código ético trascendente. Es decir, este es un aspecto que se ha dado mucho en las culturas. De hecho, muchas veces el suplicante en caso de guerras, por ejemplo, puede ser un rey, pueden ser vasallos, pero siempre especifican que vienen como suplicantes y tienen el código ético trascendente, el mismo al que se sujetan, por ejemplo, los heraldos en las guerras antiguas. Los heraldos tenían un estatus de intocables. Matar un heraldo era contra cualquier ética guerrera y se castigaba enormemente por dentro y por fuera de las mismas sociedades. Entonces, lo mismo, la ética con la que se maneja el aspecto del suplicante es de la misma trascendencia. En este caso, por ejemplo, Aquiles podía haber ahí matado a Príamo, terminar con eso la guerra, no conceder absolutamente nada. Sin embargo, dentro de la ética guerrera eso era completamente inconcebible. Entonces, por eso le concede que regrese, tenga los juegos funerales y ya después de eso sigue la guerra,
y ya después de la guerra ya es otra historia. Siga la guerra a vencer o morir. Sí. Bien. Hay otro aspecto que comencé a tratar, pero no lo traté muy a fondo, la traición, que requiere un rompimiento de un arreglo explícito o tácito. Hay traiciones personales y multivalentes. Los mitos y las historias dan ejemplos de muchas. La razón por la que no lo traté es que de nuevo me vino a la cabeza los trabajos de Martha Nussbaum, que de la misma manera que cuando vimos los conceptos básicos de ontología y de filosofía modernas, recurrimos a Daniel Dennett y a Karl Deutsch, Martha Nussbaum es una filósofo contemporánea, todavía vive y sigue publicando, absolutamente trascendente, cuyo ámbito de trabajo es estrictamente la ontología de los humanos. Y en su libro, que menciono más adelante, que se llama La ira y el perdón, es un libro de tamaño bíblico, comienza desde los tiempos antiguos de la mitología griega y llega hasta tiempos modernos, pasando por Martin Luther King, por Nelson Mandela, etc. Y es una autora que simplemente no podemos ignorar. Para esto, aquí tengo una entrevista de ella con Bill Moyers, que voy a reproducir solamente una parte, la parte final, donde habla de venganzas extremas, pero recomiendo a todos que la vean completa, vale mucho la pena. Es de cuando era más joven y más bella que lo que es ahora. Es una entrevista que encuentro maravillosa y está en inglés, pero voy a poner subtítulos en español que son autogenerados, que encontré que son bastante buenos, aunque, bueno, va a ir posiblemente bastante rápido. Antes de avanzar, lo voy a poner aquí. Subtítulos. Autotraducidos. Voy a poner al español. Muy bien. Entonces, ahora esto lo voy a avanzar. And myths are very important to you as a philosopher, are they not? They're very important because I think that the language of philosophy has to come back from the abstract heights on which it so often lives to the richness of everyday discourse and everyday humanity. And it has to listen to the ways that people talk about themselves, talk about what matters to them in human life. And one very good way to do this is to listen to literature. The stories. To stories. Is there, out of all of this vast array of stories, is there one that you find most gripping, that you think speaks most to us today? One that I wake up at night thinking about Euripides' Hecuba. That, to me, is a story that says so much about what it is to be a human being in the middle of a world of unreliable things and people. Do you know the story? Well, from a long time ago, but she was the queen of Troy, whose country was destroyed by war, and her whole life was changed. She fell from here to here. Right. She lost her husband, she's lost most of her children, she's lost her political power, she's been made a slave. But up to that point, she remains absolutely firm morally, and she even says she believes that human
good character as something extremely stable in adversity and can't be shaken. But then her one deepest hope is pulled away from her. She left her youngest child with her best friend, who was supposed to watch over him and watch his money too, and then bring him back when the war was over. And when she gets to the shore of Thrace, she sees a naked body that's been washed up on the beach. And she looks at it more closely, and then she notices that it's the body of her child. And she realizes right away that what this friend has done is to murder the child for his money, and to do it in a callous and heedless way without even taking thought for burying the child, just has tossed it out into the waves. And all of a sudden, the roots of her moral life are undone. She looks around and she says, everything is untrustworthy. Everything that I see is untrustworthy, because her moral life had been based on the ability to trust things and people that were not under her own control. And if this deepest and best friendship proves untrustworthy, then it seems to her that nothing can be trusted, and she has to turn to a life of solitary revenge against the friend. And we see her end the play by putting out the eyes of this former best friend and turning herself into what the chorus says is in effect a dog. I mean, they predict that she will literally turn into a dog, but we know that the story of metamorphosis from the human to something less than human has really taken place before our very eyes. No, I think it's pretty clear that this comes about not because she's a bad person, but in a sense because she's a good person, because she has had deep friendships on which she staked her moral life. And so what this play says that's so disturbing is that the condition of being good is that it should always be possible for you to be morally destroyed by something that you couldn't prevent. To be a good human being is to have a kind of openness to the world, an ability to trust uncertain things beyond your own control that can lead you to be shattered in very extreme circumstances, in circumstances that for which you are not yourself to blame. And I think that says something very important about the condition of the ethical life, that it is based on a trust in the uncertain, a willingness to be exposed. It's based on being, as it were, more like a plant than like a jewel, something rather fragile, but whose very particular beauty is inseparable from that fragility. But the other side of it, is it not? Expressed by Viktor Frankl, who survived the death camps, who says, I'm not responsible for my circumstances. I'm only responsible for my attitude toward those circumstances, that I may live in the degradation of the camps. I may be put upon by the beasts who are human, but I will not let them turn me into a beast. Well, I think if you can maintain that separation, that's a very fortunate thing. And actually here, the tragedians do see that character itself, if the circumstances are crushing enough and severe enough, can be itself polluted, as Euripides puts it, by something that you yourself don't. Aquí esto que dice Addis es una mala traducción, se refiere a Esquilo, al autor de la obra a la que hace referencia. Control, because however much she tried to live well in a world of uncertain things, she had to be able to trust something. And when, by a rare chance to be sure, but it certainly can happen, this very best friend, the one who was in a sense the basis of her connectedness to the world, proved untrustworthy, then it was not her fault that she couldn't sustain the moral life. Is this what you meant when you wrote once that tragedy is trying to live well?
tragedy happens only when you are trying to live well, because for a heedless person who doesn't have deep commitments to others, Agamemnon's conflict isn't a tragedy. Somebody who's a bad person could go in and slaughter that child with equanimity, or could desert all the men, let them die. But it's when you are trying to live well and you deeply care about the things you're trying to do that the world enters in a particularly painful way. And it's in that struggle with recalcitrant circumstances that a lot of the value of the moral life comes in. You're not trying to suggest to your students who are watching that the lesson is not to try to live well. I mean, if you do that, you should certainly avoid the pain of choice and of frustration and of denial. No, the lesson certainly is not to try to maximize conflict or to romanticize struggle and suffering, but it's rather to see that you should care about things in a way that makes it a possibility that tragedy will happen to you. If you never trust any people, or if you don't trust the political setting, which is certainly something I see very often in my students, then it doesn't hurt you when things go badly. But you want to tell them to live their lives with such a seriousness of commitment that they're not adjusting their desires to the way the world actually goes, but they're trying to wrest from the world a good life, the good life that they desire. And sometimes that does lead them into tragedy. I asked you about the lesson, the moral, and you said what the tragedies show us. In one sense, there is no lesson and no moral, is there? It's simply the revelation of life as seen through the artist, the philosopher, the sufferer, the pilgrim. It's the revelation. There's no effort to instruct. But sometimes just to see the complexity that's there and see it honestly without flinching and without describing it in the terms of some excessively simple theory, that is itself a progress. And I think it's a progress for public life as well as private life, because it's only when we've done that step that we can then ask ourselves, how can our institutions make it less likely that those conflicts will happen to people? As Gabriel says in Green Pastures, everything that's tied down is coming loose. Goodness, the good life, the life one attempts to lead by one's moral bearings is always going to be a fragile thing, is it not? I think so long as it's understood well and richly, it will be a fragile thing. Because I think that the stories that we sometimes tell ourselves, that the free will is free no matter what conditions people are living in, that these people in misery are really okay because they have free will, those are evasive stories and really pernicious stories, because they prevent us from looking with the best kind of compassion at the lives of other people. It did occur to me once that maybe the unintended moral of Hecuba was that by transposing herself into a dog, which the Greeks considered one the lowest form of life, by becoming a dog, she relieved herself of all emotions, of all necessity to lead or to make moral choices, that to a certain contentment that comes from being a dumb beast. This can happen. When you say to yourself, it's too much to bear, being human, where that means accepting promises from other people, trusting that other people will be good to you, when that is too much to bear, it is always possible to retreat into the thought, I'll live for my own comfort, for my own revenge, for my own anger, and I just won't be a member of society anymore, which really means I won't be a human being anymore. You see that. You see people doing that today, where they feel that the society has let them down. They can't ask anything of it. They can't put their hopes on anything outside themselves. You see them actually retreating to a life in which they think only of their own satisfaction, only of their own, maybe the satisfaction even of their revenge against society. But the life that no longer trusts another human being
and no longer forms ties to the political community is, the Greeks wanted to say, not a human life any longer. Or a human society. Or a human society. From New York, this has been a conversation with Martha Nussbaum. I'm Bill Moyers. Bueno, esta fue Martha Nussbaum, que, como vemos, sabe explorar estos artefactos ontológicos de los que hablamos a una profundidad extraordinaria. De los artefactos que mencionamos, hablamos finalmente del perdón, que es el acto de cancelar la animadversión ante un mal percibido. Para el desarrollo de este artefacto ontológico, es necesario tener conducta de juego bien desarrollada. Es decir, hay que entender la dimensión de una infracción a las reglas de convivencia y a las consecuencias de retribuir o no una instancia de infracción. Es importante considerar el efecto probable de la infracción y el efecto actual. No es lo mismo perdonar una deuda que perdonar una agresión física o una pérdida de estatus consecuencial. Una deuda se puede perdonar más fácil y además puede ser recurrente. Una agresión física puede perdonarse con condición de hacer un pacto de no agresión. En la práctica, este tipo de perdón funciona porque produce un acuerdo de no recurrencia. La pérdida de estatus puede propiciarse de muchas maneras: calumnia, humillación, cancelación de privilegios, etc. El trabajo, la ira y el perdón de Martha Nussbaum explora a profundidad estos artefactos de nuestra ontología a lo largo de la historia. Este libro lo debe de leer cada persona a cualquier edad. Es literatura de sabiduría contemporánea. Bien, hasta aquí es hasta donde tengo avanzado el seminario de hoy. La idea final del día es analizar el otro aspecto que no es puramente ciencia respecto de la conducta humana y respecto de la comunicación, y entender estos artefactos ontológicos de los que hablamos a una profundidad mayor. Este libro de Martha Nussbaum al que me refiero, cuando lo leí pensé, si hubiera leído este libro a los 18 años, hubiera sido otra cosa muy diferente mi percepción del mundo, completamente diferente. Bueno, a los 18 años Martha Nussbaum era de mi misma edad posiblemente y no había escrito este libro, que es bastante reciente, así que es un deseo obviamente mal planteado, por así decirlo. Sin embargo, este es un libro para mí tan importante como leer la Biblia, como leer la Odisea, como leer la Ilíada. Es una exploración a la naturaleza humana de una profundidad sin precedentes. Este libro existe en español traducido, no sé la calidad de la traducción, supongo que debe ser buena, lo único que tiene técnico, bueno, son aspectos de la historia, y el acercamiento de Martha Nussbaum es único en el sentido de que raras veces habla de cuestiones de ciencia moderna en su trabajo. Simplemente se concentra en el campo de las humanidades estrictamente a una profundidad que yo no he visto hasta ahora en ningún otro autor. Uno de sus libros, de hecho el libro siguiente a ese, fue un libro sobre el reinado de Trump. Muy interesante. Hace un análisis de por qué Trump llegó a donde llegó, y todo mencionando a Trump por nombre no más de 2 o 3 veces en todo el libro. Y bueno, tiene una bibliografía sumamente extensa que muy bien vale explorar. Con esta parte del seminario estamos explorando aspectos de ontología que cubren, decíamos, desde la edad de cobre
hasta la edad actual. Y vamos a seguir refiriéndonos a estos más adelante. La próxima semana vamos a meternos ahora sí de lleno a la edad de bronce y cómo se correlaciona con estos aspectos y cómo a partir de la edad de bronce crecen las civilizaciones actuales. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita de esto u observación? Una observación, dos que Sí. van de la mano. Sí, Me llama mucho la atención cuando dice, cuando no terminó la entrevista ahí, pero ahí la paraste, donde habla de una vida que ya no puede ser humana. exacto. Y me quedé, me quedé como un balde de agua frío con eso, ¿no? Porque Sí, ¿qué es lo que define, cuál es la línea que define lo que es una vida humana y lo que es no una vida humana? Que creo que es el meollo de lo que estamos haciendo, ¿no? exactamente. Y lo otro, también me prendió una alerta cuando hablas de, creo que en el perdón, el pacto de no agresión, no lo estoy viendo ahora, pero Sí, estaba... está en la parte del perdón. Ujú. Y la confianza en lo desconocido, Sí, ok. Y no pude evitar asociarlo con algo que he estado pensando desde hace rato. Tiene que ver con estos sobrevuelos que China ha estado haciendo sobre Taiwán, que son que en cualquier otro momento de la historia hubiera sido entendido como una afronta directa de China contra Estados Unidos. Y que en estos días no, por lo menos no se está haciendo expresamente publicado así. Probablemente lo sigue siendo, pero no está siendo expresamente publicado, ¿verdad? Digamos, la reacción de Estados Unidos y la respuesta ha sido nula, ¿no? sí, Se supone que había un entendido ahí de convivencia de Taiwán con China. Entonces hay todo un rollo de geopolítica armándose, de una estrategia o una actuación paulatina de ir conquistando los espacios alrededor de el mar Chino, mar de China, ¿no? sí, Y ocurrieron, y esto entre ayer y hoy, por eso me llama, ¿no? El pacto de Estados Unidos con Gran Bretaña y Australia, por un lado, y por otro lado, que empieza a hablarse de una especie de complemento a ese pacto, no me acuerdo cómo le llamaron, de Taiwán, de Corea y de Japón, para asegurarse un alineamiento de salvaguarda ante lo que está pasando, ¿no? En el fondo parece que es el mercado, la capacidad de producción de chips de computación que tiene Taiwán, que el mundo necesita desesperadamente, ¿no? Entonces, parece, bueno, y regreso entonces al pacto de no agresión. Y si le agrego aquello de no hay tragedia si no hay un esfuerzo por querer vivir bien. Es decir, el mismo evento cataclísmico puede o no ser trágico dependiendo de qué es lo que eran las condiciones previas al evento en cuanto a si querías vivir de una manera o no te importaba cómo vivías, ¿verdad? Que creo que por ahí viene la raya esta entre lo que es ser humano y no humano. Y entonces planteo una especie de, digamos, una especie de esquizofrenia al mismo tiempo, pensando en tiempos griegos y pensando en tiempos modernos. Pienso en la guerra de Troya y cómo se armó y se confrontó.
y al mismo tiempo pienso en las condiciones, digamos, altamente bélicas que estamos viviendo ahora, que son muy parecidas, pues, y nada más que allá había un marco, una manera de entender, no es necesariamente racional, donde hablaban de dioses, semidioses, y aquí lo que hablamos son de políticos de unos y políticos de otros, ¿no? Que no es necesariamente racional tampoco. Pues sí, es cierto. Sí, y lo interesante de esa especie de esquizofrenia a la que te refieres es muy profunda, es existencial. En la misma guerra de Troya, veíamos Aquiles era un perfecto seguidor del protocolo, del honor, y Odiseo no. Odiseo hay que hacer lo que sea con tal de ganar. Hay que construir un caballo y meternos adentro de él. Sí, aunque no es la forma galante de manejar una guerra. Y siempre ha habido en la cultura occidental, al menos, esa dicotomía entre una cosa y la otra. ¿Hubiera Odiseo sobrevivido su viaje de 10 años para llegar a Ítaca si no recurre a un truco tras de otro para finalmente lograr? La respuesta obvia es que no. Se lo hubieran comido los cíclopes, las sirenas lo hubieran hecho encallar, etcétera. Sí. Cuánta adversidad enfrentó Odiseo en su vuelta a Ítaca, la resolvió estrictamente por truculencia. Incluso la misma llegada a Ítaca llegó disfrazado de pordiosero para poderse enterar de cómo estaba la situación antes de que le descubrieran y poder planear una manera en la cual iba a matar a todos sus rivales que estaban ahí en el palacio en el ático de su propio palacio, no en el ático, en el patio de su propio palacio. Entonces, esa es una pregunta bastante esquizofrénica, no resuelta de la misma cultura occidental. No sé, ¿y tú cómo lo ves en el sentido de que se puede resolver? Es un, iba a decir maldición, pero es una caracterización con Sí, la cual se tiene que vivir o... la respuesta honesta es no sé. Es la única respuesta honesta que puedo dar. Esto que mencionas, por ejemplo, de los sobrevuelos sobre Taiwán, ¿por qué ahora no tienen las características que hubieran tenido hace 20 años? Hace 20 años entendíamos la modernización y la occidentalización casi como sinónimos. La mayor parte de la gente. En la actualidad ya entendemos son dos cosas completamente diferentes, la modernización y la occidentalización. China pasa por arriba de Taiwán, no pasa nada, porque Taiwán fue China originalmente, culturalmente siempre han sido chinos. Sin embargo, bajo el embrujo de la occidentalización, parte de la manera expansionista de Estados Unidos, Taiwán por un lado, por un momento se sintieron occidentales, ya no. Y los mismos americanos saben, no tienen derecho a reclamar nada en particular de Taiwán. Las guerras culturales están tomando otra dimensión completamente diferente. Hay un libro que mencioné hace 3 sesiones que apenas ¿El de Samuel Huntington, The Clash of Civilizations, o cuál? No, hay otro que ahorita me viene aquí en cuanto lo localizo. Es sumamente interesante en cuanto a que nos habla precisamente de esto. Y hay una cosa que yo en lo particular no estaba completamente consciente de ello. La nueva prevalencia que están tomando las religiones. Sí, el libro es de Huntington, se llama El choque de civilizaciones. Ese es, Sí. The Clash of Civilizations. En este libro podemos encontrar una cierta explicación a esto que decías. ¿Por qué ahorita no se está levantando tanto revuelo
por Estados Unidos sobrevolando Taiwán. En este libro menciona que ha habido una resurgencia de religiones en todo el mundo. Es decir, nuestros hijos, de todos los que éramos menos religiosos, están siendo más religiosos que nosotros, en general. ¿A qué se debe eso? Huntington menciona que en una parte enorme es que las religiones fueron los centros de gravedad de las culturas a lo largo de la historia. Y eso eventualmente causa y va a causar todavía más choques. ¿Qué hacemos cuando una religión como el Islam, que literalmente significa religión, ve a todo el que no se somete al profeta Alá como un enemigo? Ahí hay un problema sumamente serio. Internamente es autoconsistente y puede ser que tenga ciertas cosas que funcionan, pero culturalmente respecto del resto del mundo eventualmente va a seguir trayendo más choques. Y bueno, es un tema a seguir explorando realmente. Rubén, Sí. entiendo que al tú poner este término de artefactos ontológicos, Sí. por ahí caché la idea de que se refiere a actos o racionales. Sí, ¿Es como, correcto? como artefacto me refiero simplemente a lo que el término implica. Un artefacto científico, por ejemplo, es una teoría acerca de algo. ¿Sí? Ujú. Un artefacto ontológico es un constructo mental, ¿sí?, que sucede dentro de una cultura o de una sociedad. Sí, los artefactos implican, el uso del término artefacto implica que es algo construido, es algo que se usa como en cierta manera, como una interfaz humana. Oye, bueno, y dentro de ello, ¿qué? El diálogo no es un Sí. artefacto ontológico. Ajá. Pudiéramos decir que es un artefacto comunicacional, Ujú. el diálogo. Y bueno, la comunicación eventualmente está en el núcleo de todo esto. Sí. Yo ¿Cuáles son los... diría Perdón? diálogo, manifestación, idea, pacto, todo ello. Sí. Ujú. Todos ellos son de nuevo artefactos y que preceden a la ciencia. Y esto es algo que cuando hemos estudiado a la humanidad en tiempos recientes, hemos tendido siempre a ser parciales hacia la ciencia. Yo puedo ser el mejor ejemplo de eso. Siempre fui conocido como alguien que la ciencia venía en primer lugar, en segundo venía la ciencia y en tercero lo que seguía. Leer a Martha Nussbaum de muchas maneras me cambió de perspectiva enormemente. Es un brinco copernicano en el pensamiento, lo que hace esta señora. Y curiosamente, lo primero que vi de ella fue esta entrevista de Bill Moyers, que me la mandó mi hija hace varios años. Y bueno, me maravilló la entrevista. Un año después, escuchando un audiolibro de Damasio acerca de la conducta humana, comienza a hablar de la ópera de Electra, de Strauss, ¿sí?, y de la casa de Atreus. Eso inmediatamente me trajo a la cabeza a la entrevista esta de Martha Nussbaum con Moyers. En ese momento dejé de escuchar ese libro y compré el de, perdón, ¿cómo se llama? La ira y el perdón, ¿sí? Y fue un cambio radical. Fue tan radical en eso que no he vuelto y debo de volver a continuar con el libro de Damasio que interrumpí en ese momento, porque además es un libro maravilloso. Entonces, es algo que me trajo a la mente inmediatamente que no solo la ciencia ha seguido avanzando la filosofía, ha seguido avanzando los estudios de la ontología más tradicionales, más clásicos, y no debemos perderlos bajo ningún concepto. Sí. Yo entendí cuando
dice que el hombre, lo que pregunta Norbert, que qué define la vida humana, parte de ello lo entendí como la vida social, porque habla Marta de que tiene que retirarse. Cuando el hombre asume una actitud contraria a esa expectativa de bien que espera de los demás, entonces tiene que retirarse y eso es lo que le lleva a una vida contraria a lo humano, vamos a decir. Eso es lo que yo le entendí. Es parte de eso. Cuando leen la tragedia en sí, es muy potente el impacto de eso, de cómo el último hilo de humanidad se le dejó ir y termina cuando le sacan los ojos a su mejor amiga y se convierte en perro. Porque había perdido ya en ese momento toda traza de humanidad. Porque descubrió que su mejor amiga no era su mejor amiga después de todo. Pero el punto fundamental que hace Martha Nussbaum en eso es que, contrario a lo que a veces queremos creer, sí existen realmente situaciones que simplemente no podemos controlar. No hay manera de controlarlas. Y eso nos... ¿Perdón? Y eso será el determinante de que si vamos a actuar como humanos o no humanos. Entonces, ¿cómo dejo de ser humano por actuar de una manera y no de otra? Ella hace la diferencia diciendo, si quieres evitar ese riesgo, entonces debes de olvidarte de la idea de vivir bien en el sentido socrático de la palabra. Sí. El bien vivir. Como ella menciona, siempre alguien se puede decir, ok, me olvido de ese aspecto. No dedico mi vida más que a la autogratificación e incluso a la búsqueda de venganza. Pero eso ya no es vivir bien. Es el punto que transmite Martha Nussbaum. Dice, como una mujer que le sacó los ojos a su mejor amiga, ¿era una mujer mala? La respuesta de ella es no. Era todo lo contrario, era una mujer completamente buena hasta que dejó de serlo. Hasta que perdió su humanidad, perdió ese deseo de tomar ese riesgo, que es la otra cosa que menciona Martha Nussbaum. Toda humanidad, el vivir bien implica tomar riesgos enormes. Implica el confiar en las personas, el confiar en un sistema de gobernanza, etcétera. Pues qué difícil, ¿no? Y bueno, qué situación tan, más que nada, qué situación tan difícil plantea. Sí. En este caso, plantea de que vive esperanzada, vamos a decir, o con la expectativa de que el ser humano es bueno siempre. Sin embargo, va perdiendo precisamente esa esperanza en base a tanto tropiezo, en base a tanta situación adversa a lo que ella a la que esperaba esa protagonista. ¿Quién es la protagonista, perdón? Hécuba. Hécuba. Hécuba era la esposa del rey Priam y esa escena toma lugar inmediatamente después de la destrucción de Troya. Cuando ya todo estaba perdido, ella sabía, ya era un hecho que iba a ser esclava, iba a ser llevada como esclava. Estaban escapando y a su mejor amiga o amigo le confió al último hijo que le quedaba, junto con el dinero para ponerlo a salvo y que pueda rehacer su vida de nuevo. Entonces esta persona dijo, bueno, aquí tengo un montón de dinero, aventó al chiquillo por un precipicio y se siguió. Sí. Sin saber que eventualmente Hécuba se iba a dar cuenta de ello. Hécuba, si recuerdan de la guerra de Troya, tuvo una tragedia tras de otra. Acababa de perder a sus hijos, acababa de perder a su esposo, vio la muerte de Héctor, que también era hijo de él, de ella, etc. ¿Sí? Sin embargo,
no obstante eso, y es lo que recalca Martha Nussbaum, ella seguía creyendo en la humanidad. Decía, bueno, esta parte, esto me tocó, son las reglas del juego, perdí todo hasta este punto. Voy a ser esclava, mi hijo va a seguir, vamos a levantarnos a lo que sigue. Sin embargo, llegó el punto final de resistencia. Y también aquí llama mucho la atención la cuestión que Martha Nussbaum dice, el conocer a la tragedia, el conocer tragedias es importante para aprender a cómo ser bueno, aprender a cómo vivir. Martha Nussbaum le da a la tragedia un rol enorme en el desarrollo de las civilizaciones, que bueno, no es gratuito. La tragedia era auspiciada por la musa Melpomene, y era exclusivamente eso, cómo narrar una historia que eventualmente es para vivir bien. ¿Hasta qué punto Sécuba, más que nada, rayaba en lo ilusa? Sécuba, era imposible ser ilusa en cierta manera, Miguel Ángel, porque para ella era muy claro que ya había perdido tanto a casi todos sus hijos, a su esposo, la guerra, su reinado. Ahí no había nada de ilusión, así es como era la vida. Pero le faltaba cubrir un aspecto. Y bueno, era fuera de su control también. ¿Cómo ella pudo pensar que su mejor amiga o amigo iba a hacer una traición de ese tipo? Sí. Era, ya no, eso diría yo, no sería ni ser iluso ni ser tonto. Es decir, bueno, ¿cómo piensas en eso? Ustedes pensarían en una situación similar si me dices, ok, Rubén, aquí te doy una bolsa con 2 millones de pesos, ¿me la puedes guardar para mañana? Digo, sí, cómo no. Mañana vienen y esperan que se las regresen, como efectivamente lo haría. Al menos eso le estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Pero son situaciones donde dices, ¿dónde el hilo de la amistad hasta dónde llega? ¿Qué fragilidad te da? Sí. El querer vivir bien, querer vivir en sociedad humana, tener amistades, implica un riesgo siempre. Es parte de la lección de esto que dice Martha Nussbaum sobre Sécuba. Y aquí está hablando de situaciones extremas también, ¿no? Es decir, lleva al ser humano hasta tal extremo Sí. que cómo actúa, Sí. cómo se espera que actúe y cómo actúa, ¿no? Pero esto se repite en la tragedia griega. Vimos, por ejemplo, en la tragedia de las bacantes que vimos en la parte anterior, cómo termina Penteo descuartizado por su propia madre por desaprobar el festival de Dionisio. ¿Sí? Y aquí viene también el concepto que mencionamos antes de las maldiciones. Las maldiciones con frecuencia son lo que llaman profecías autocumplidas. No hay nada más fácil que hacer que una maldición se cumpla en un momento determinado si toda la sociedad se pone de acuerdo. Sí, en un momento dado. Y las tragedias están llenos de eso. El collar de armonía forma parte de las tragedias del ciclo tebano. La maldición de la casa de Atreus forma parte de nuevo de otro ciclo y son maldiciones que van generación tras generación. Pero en el caso de la casa de Atreus, por ejemplo, todas resultan de conductas innobles de parte de los participantes. La maldición de la casa de Atreus comienza cuando Pélope hasta el querer matar a su suegro mediante truco, hasta ahí va bien, porque bueno, sabía que de otra manera no tenía confianza él en que los dioses lo iban a hacer ganar y que su suegro no lo iba a matar. Recurrió al truco de que la auriga le reemplazara el eje del suegro por uno de cera en lugar de bronce. Cuando el suegro se muere,
y el auriga quiere cobrar su recompensa, que era la primera noche con su nueva esposa y la mitad de su reino, simplemente lo empuja por un acantilado de nuevo. Sí. Y eso inicia, al caer Mirtilo el auriga, lanza la maldición contra él y toda su descendencia. Que bueno, siguió, veremos más adelante cuando continúe con la historia de la casa de Atreus. Esa maldición se rompió finalmente hasta que Orestes, el hijo de Climenestra, fue perdonado por el primer tribunal formal en Grecia, donde las furias, diosas de las venganzas, las convirtieron literalmente en jurados modernos, sí, Atena y todo, y hasta entonces se rompió la maldición de la casa de Atreus 8 o 9 generaciones después. Entonces, al punto de todo esto, el núcleo de todo esto que se ve en las tragedias son las conductas humanas y esa fragilidad que hay entre las relaciones humanas. En fin, es algo que vale mucho la pena ver. Y como hemos dicho antes, explorar a fondo el teatro griego ofrece una riqueza enorme. Explorarlo de la mano de Martha Nussbaum, todavía más. Es una fuente inagotable de conocimiento esta señora. ¿Cómo fue? Explorar a fondo el teatro griego. Sí. Es una riqueza enorme. Sí. Ajá. Y hacerlo de la mano de Martha Nussbaum, todavía mejor. Ok. Ahora, ella explora fundamentalmente la tragedia. Existe la otra parte del teatro griego, la comedia, sobre la que preside la musa Thalia, que también es sumamente importante en otra dirección. La tragedia se ha explorado más porque, bueno, en parte Aristóteles habla bastante sobre la tragedia. Se rumoró siempre de un tratado de comedia de Aristóteles que nunca se ha encontrado, aunque habla de ello en su libro sobre la poética. La comedia es, de nuevo, situaciones humanas, pero en otra dirección, cuando lo absurdo se convierte de pronto en cómico, pero que también sirve como comentario social. Eso lo veremos menos, aunque Aristófanes tiene una comedia que se llama Las nubes y otra que se llama Las ranas, que son un comentario social muy interesante. En tiempos romanos no hubo grandes tragedistas que yo recuerde, pero sí hubo un escritor de comedias maravilloso llamado Plauto, que hacía mucho comentario social también. Muy bien. A mí me ha parecido muy relevante todo esto, sobre todo esto al final, que en cierta forma estás dándole algunos cierres, vamos a decir, a estos capítulos previos. Entre ellos, conocer la tragedia puede llevar a la persona a ser mejor. Sí. Algo así dijiste, ¿no? No lo dije yo, lo dijo Martha Nussbaum. Ah, lo dijo ella. Sí. Ah, ok. Pero sí. El punto que he querido traer con esto es revisitar estos conceptos. Uh-huh. Realmente conocíamos los diferentes tipos de sacrificios, de ofrendas, súplicas. Existe el ritual del suplicante, en general se postra con la cabeza cubierta. Ese ritual ha desaparecido en las culturas modernas occidentales, pero ha persistido por milenios. La institución del santuario, que existe desde mucho antes de la iglesia del cristianismo. Había instituciones religiosas donde cualquier persona perseguida podía llegar, pedir santuario y ser acogido por lo pronto ahí sin dejar y
no se rompía el santuario por parte de quien lo daba, ni por parte del que sabía que ahí adentro estaba el que estaba persiguiendo. ¿Sí? Entonces hay instituciones sociales y humanas que vale la pena estar revisitando su origen, su forma y su contenido y su relevancia actual. Y en este contexto, la compasión es también un Sí. artilugio ontológico. Claro, es un artefacto ontológico, por supuesto. Artefacto, ¿no? Sí. No artifugio, artefacto. Artefacto, Ajá, sí. ok. Ajá. Sí. Entonces podemos hablar de dos ámbitos emocionales, las emociones animales y las emociones humanas. ¿Será así? No estoy completamente seguro, Norberto, que pueda ser tan clara la división. De hecho, se me ocurrió cuando Miguel Ángel habló de que vivir en sociedad era uno de los requisitos humanos. Muchos animales, la mayor parte, viven en sociedades muy bien reguladas, además. Ujú. Algunas mejores que nosotros. Exactamente. Sí. Sin embargo, el ser humano solo no puede vivir. No, realmente no. Pero muy pocos animales están en la misma situación. Por eso en la filosofía griega se dice que el hombre es un son politikon. Sí. Es un ser político, no un ser social. Se Sí. distingue al político, al son político, un hombre que convive en una sociedad con reglas, bla, 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 con una cultura. Ya implica la civilización y la cultura. Mientras las abejas o las hormigas viven en sociedades, o los lobos, ¿no? Sí. Sin embargo, no generan esa cosa que se define como politicón. Sí. Eso me lleva a pensar en la importancia de la cibernética en el sentido de Ampère, un poco todavía antes Sí. que los que hemos visto. Vamos a llegar a eso, curiosamente. De cuando hablábamos de Mnemosyne como quien mantiene la memoria del universo y de los humanos, pensé inmediatamente en establecer un lazo al diagrama de Helmar-Frank para el procesamiento de información por humanos, pero todavía no es el tiempo. Y sí, vamos a pasar precisamente por esta definición que hablas de Ampère, las definiciones de Wiener, las definiciones de Ashby, y ver los aspectos comunes y su relevancia absoluta. Es algo que empecé a ver para el otro seminario. Sí, excelente. Pues, no dice mucho, fíjate, Ampère nomás como que no, da un toque de una iluminación en esa dirección, pero no se clava en ello. Él exacto, más bien se dedica a cuestiones de física y química. exactamente. De hecho, quien curiosamente se clavó más en eso en forma, aunque acabó siendo más técnico, fue Wiener, pero Ashby toca otro aspecto similar también cuando habla de la máquina en abstracto. Sí. Pero, bueno, ese es otro tema. A ver, creo que... ¿me oyen o no sé si...? Sí. Perfecto. Sí. Es que moví un alambre y me enredé con el alambre, pero simplemente no me muevo y así seguimos oyendo. Yo creo que te enrollaste con la filosofía y con la tragedia. No, con eso estoy enrollado desde hace mucho. Eso no es cosa de hoy. Hoy muy interesante, en verdad, todo esto. Muy, muy reflexivo, da para muchísimo, que es el Sí. chiste, ¿verdad? De eso se tratan precisamente de... no de contestar preguntas, sino de que nos hagamos más preguntas al final del día, reflexionar sobre todo lo que estamos escuchando y seguir. Como decíamos, la próxima semana retomamos el desarrollo de las civilizaciones a partir de la Edad de Bronce
y de ahí seguimos. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo No, estamos? no estoy saludando. Quisiera ver si me dan oportunidad de decir algo que se me acaba de ocurrir ahorita. Por supuesto que estoy sí. viendo todo esto. Es, oye, estaba viendo, por ejemplo, todo esto de la tragedia humana de los griegos, bueno, no es más que un compendio profundísimo de la condición humana. Exacto. Ok, y se me ocurría otra cosa, el hecho de que la Biblia es algo similar. Claro, claro que lo es. Y es precisamente lo que nos obliga a interpretar en lugar de tomar las cosas de manera literal. Sí. Por la misma razón, bueno, no podemos decir de manera literal que Armonía se convirtió en serpiente o que al profeta Tiresias lo convirtieron en mujer, después se reconvirtió en hombre, etcétera. ¿Sí? Eso, la interpretación literal, no nos lleva a nada. ¿Sí? Pero si pensamos en la naturaleza humana, en el trasfondo de eso, como el profeta Tiresias en Tebas se le castigó convirtiéndolo en mujer primero porque maltratar a dos serpientes que estaban copulando y estas serpientes caían bajo la protección de Hera, la esposa de Zeus. Hay también en otra versión que dice que Hera lo convirtió en mujer, no en mujer, perdón, que después ella misma lo hizo ciego cuando contestó de manera equivocada una respuesta a una pregunta de Zeus que le dijo: Tiresias, tú has sido hombre y has sido mujer. ¿Puedes decirme si el hombre o la mujer, quién de los dos es más superficial en cuestión del sexo? Sí. ¿Y quién lo toma de manera más profunda? ¿Quién es más lascivo? Y él contestó que la mujer, 9 de 10 veces. Entonces Hera lo hizo ciego. En otra versión fue cegado por Atena porque la vio bañarse desnuda, etc. Hay tantas interpretaciones en los mitos debido a que se basan en tradición oral. Obviamente Tiresias, haya existido o no, nunca sufrió esas metamorfosis en la realidad, pero simplemente fueron embellecidos cualquier cambio que haya tenido por los mitos. Igual en la Biblia, todo lo del Antiguo Testamento, por ejemplo, todo es sujeto a interpretación. Igual lo del Nuevo Testamento. ¿Sí? No había nadie que vio a Dios tomarle la mano a Abraham cuando iba a matar a Isaac. ¿Sí? Por ejemplo. Y así podemos irnos por toda la Biblia. Por eso este tipo de literatura, lo mencionamos hace 3 o 4 seminarios, a la Biblia, al Cenavesta, la Ilíada, la Odisea, el Mahabharata, el Ramayana, se les conoce como literatura de sabiduría. Es decir, no se puede equiparar, por ejemplo, con la literatura científica, que son manuales, tratados, fórmulas, etcétera, pero sí es una literatura con un alto valor prescriptivo respecto de la conducta humana. Leer el Mahabharata o el Ramayana es ver la historia de la cultura de la India. El Mahabharata, entre comillas, es 11 veces más voluminoso que la Ilíada y la Odisea juntos. Es un libro enorme, del que en Occidente tenemos relativamente poco conocimiento. Entonces, Arturo, la respuesta es que sí, este tipo de literatura, su tema principal, más que los hechos en sí, los hechos duros, es la condición humana. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, intervención? De mi parte, no. Muchas, pero luego, ya que digiera un poquito más esto.
Muy bien. Esto de nuevo lo pueden seguir encontrando en mi sitio de web. Está actualizado hasta lo que vimos hoy. Actualicé un poco más lo de la música, que es otro tema que va relacionado, que veremos más adelante. Pero creo que el tema de la historia de la música lo podemos ver casi como un lateral en los sábados. Es un tema, son temas más ligeros, en cierta manera, que podemos presentarlos de manera lateral. La historia de la música ahorita la llevo solamente hasta el final de Grecia, que corresponde con lo que hemos visto hasta ahorita. Pero también esa está trabajada ya hasta el bien entrado el siglo XIX. Oye, estaba viendo en el encabezado de tu puesta de hoy, que está también la bendición o bendiciones. Sí, esa no la he elaborado todavía Ah, ok. y la tengo pendiente y gracias por recordarme. Ok, sí. Sí. Sí, llegué hasta el perdón y lo que pasa es que cuando llegué a esto, me vino a la cabeza a Martha Nussbaum y volví y me eché completo toda la entrevista con Bill Moyers. Y entonces ya se hizo noche y ya me comenzaba a llegar el cansancio de la vacuna que me pusieron ayer. Y en fin, no acabé la tarea completa. Ah, ok. Perfecto. Bien, Pues bien. entonces nos despedimos. Mi hermana no hizo ningún comentario. Yo creo que o le llegó uno de los dolores de cabeza que a veces le llegan, o simplemente dijo, mi hermano está muy, muy en la luna. No me También llegó, dijo, hay no me mucho llegó para el dolor meditar. de cabeza, aquí estoy. ¿Cómo? No me llegó el dolor de cabeza, aquí estoy fascinada con lo que estoy oyendo y luego quiero que me mandes por WhatsApp. Acuérdate que yo no hablo inglés, el nombre de la autora que estás comentando, la de la ira y el perdón. Sí, esa está en español, te mando el enlace, incluso veo si existe en audiolibro. Entre paréntesis, la versión en inglés de La ira y el perdón de Martha Nussbaum tiene una presencia excelente en audiolibro. No sé quién fue la narradora, pero es excelente y como que no quiera la cosa, lo escuché completo en un viaje de ida y vuelta a Portland lo hice desde San Diego y para cuando regresé ya lo había terminado prácticamente. Ajá. Lo que pasa es que en este tema aprendo más escuchándolos a ustedes que preguntando yo. ¿Ya ves cómo estaba meditando todo? Sí, de eso no tengo duda. Oye, Rubén, ¿me harías el favor también de mandarme a mí el enlace del libro que le quieres enviar a tu hermano? Por supuesto. De hecho, lo pongo ahorita mismo en el chat. Ok. Perdón, aquí hay otro enlace a toda una serie de videos en YouTube de ella. El que vimos estaba muy jovencita, aquí la ven ya un poco más madura, pero todavía tan atractiva como siempre y sobre todo con un cerebro extraordinario. De hecho, Beto nos mandó un enlace, ahorita lo voy a compartir. Sí. A ver, voy a dejar de que compartas tú. Es para compartir yo. Muy bien. Es el que nos mandó Beto. Lo puso en el chat. Excelente. De la convivencia en tiempos Para que tú crispados. veas que les Entonces ahí en el chat lo pueden copiar. Es que a mí se me van esas cosas. Acá ya no hay. Y aquí está el otro del libro que envié, que ese más que copiarlo vale la pena que hagan clic y ya con eso aparece en su browser directo en Amazon. Perfecto.
Igual se los puedo mandar por email, aunque Arturo, tu email no me funcionó la otra vez, pero si me mandas un email, mándame un email a ruben@rubenjuarez.com y de regreso ya te mando este enlace y los que sean. Sí, Arturo, a mí también se me han regresado los correos que te mando, ¿eh? ¿Ya no nos está oyendo o nos está ignorando? Arturo. Perdón. Que a ti, Miguel Ángel, sí, ya tengo el tuyo, Rubén. El que no tengo es el tuyo, Miguel Ángel, por favor. Lo puso Beto en el chat, donde lo voy a volver a poner. Okay. Oye, Arturo, te comentábamos que el correo que nos diste no es, porque se nos regresan. Sí. Tanto a Rubén como bueno, a mí. algo debe estar mal. Ok, para eso quiero, para mandarles a ustedes eso, ¿no? Excelente. Sí. Ahorita volví a pegar el que nos mandó Beto. Que se ve muy interesante, ese no lo he visto todavía, entonces ya sé qué voy a hacer a la hora de que se cierre esta plática. Ok. Yo prefiero leerlo en inglés. Sí, pero lo tiene en inglés también. Yo también lo leo en inglés porque es el lenguaje en el que escribe. Pero creo que en inglés no lo vi en Kindle. Y en español sí. Qué curioso. Sí. Bueno, es cosa de explorarlo. En la plática puse también un enlace de varios videos de ella, no sé si está ahí. ¿En el chat? ¿O en... No, en la plática misma. Pero voy a ver si... Pero en tu sitio. En mi sitio, sí. Ok. Bueno. Y si no, lo pones para cuando lo veamos, ¿no? Sí, aquí... Tienes que poner todo eso para darle clic. Aconsejo. Y ya te lo pasa a tu browser. ¿Aquí? Sí, si nada más haces clic, de ahí te lleva directo a tu browser. Y este otro enlace que envié va a YouTube a una serie de videos de Martha Nussbaum. Correcto. Y algo extraordinario también de Martha Nussbaum es que se mueve mucho en círculos políticos y habla mucho de política. Tuvo hace 2 o 3 años, fue seleccionada a lo que llaman la conferencia congresional, que es un honor que dan a escritores sobre política, dar una conferencia maestra frente al Congreso. Es una de las personas más galardonadas que ha habido en la filosofía. De hecho, hay una historia de hace 8 años. Llegó tarde a la ceremonia en una tienda de libros, a un lugar de firmar libros a las personas, porque el embotellamiento de tráfico con el que se encontró su taxi era de todas las personas que iban a la librería. Entonces, es una celebridad enorme ya en la filosofía contemporánea. Me está ayudando mi hacker de cabecera. Excelente. Malena, mi esposa. Muy bien. Y de paso sabe cómo entrar a tu computadora y ver si tienes algún secreto por ahí. ¡Sas! Le diste al clavo. Gusto en saludarlos a todos. Igualmente. Hola, Malena. Hola, hola. Hola.
Ahorita te va a comentar Malena, ya que se termine esto, lo que me preguntaste en la mañana, Norberto. Ok. ¿Sí? Ok. Bueno, pues si no hay más, quizá terminamos o... Sí, Muy bien. Está bien. Ujú. fue muy denso, poca tinta, pero pesada. Sí, efectivamente, Sí. pero espero que haya sido bastante digestible, al menos digestible en cuanto a saber cómo entrarle a ese toro, que definitivamente vale la pena verlo y ya verán cuando lean a esta señora directamente. Muchas gracias y buenas tardes. Ahí acabo de poner. Gracias, Alberto. Hasta luego. Buenas Gracias. tardes. Buenas Gracias, tardes. Arturo. Gracias. Adiós. Gracias, Miguel. Gracias. Adiós. Muy ¿Qué bien, oyes? muchas gracias, Rubén. Acabo De de poner nada. un enlace en YouTube, también de ella, que se llama La ira y su contrario. Es como una conferencia, algo así. Es posiblemente acerca de este mismo libro, de la ira y el perdón. Exacto, yo creo, Sí. porque le puse audiolibro, La ira y el perdón, y me llevó a eso. Excelente. Los Bueno. audiolibros los puedes encontrar en Amazon directamente. Perfecto. Bueno. En fin, les agradezco la compañía y seguimos la fiesta el próximo jueves. Perfecto. Y el sábado disfrutamos de la película. Sí, Les recuerdo perfecto. mañana voy a dar una sí. conferencia sobre hábitat. ¿A qué hora Eso son? ya está anotado. En la noche, ¿verdad? Sí, a las 6. Perfecto. No me acuerdo si era 6 o 6:30. Bueno, excelente. Ya lo tengo en el horario, así que nos vemos mañana y gracias. Gracias, hasta mañana, que estén bien. Hasta luego. Un abrazo, adiós.